mientras queda el más leve pozo de frustración, la más mínima queja, ya se puede dar, no puede decirse uno a sí mismo, yo he comprendido. Cuando no queda ninguna queja, entonces uno no se dice ni yo comprendo ni yo no comprendo. No se dice nada. Yo, lo que significa yo, no tiene ningún sentido entonces para él. No toma sus pensamientos como propios, de manera que no se obsesiona con ellos, no son su centro de atención, pasan completamente desapercibidos. Por eso el trabajo, que no es tal, se debe a ese fuego interno que reclama. El trabajo de las proposiciones que se han propuesto. ¿Qué no había conmigo? ¿Qué no había conmigo? Debe de ser visto con tal minuciosidad, hasta tal punto, que uno quede completamente satisfecho, se sepa absolutamente independiente de todos los aconteceres, sean buenos o malos, de todo lo que él llama sus obras, sean buenas o malas. Deje de mirar a los demás si hacen o no hacen. ¿Qué no era conmigo? Es fácil responder con el pensamiento, pero eso no será suficiente. Eso no será suficiente, porque la identidad falsa, los pensamientos son míos. Yo tengo un concepto de mí y ni siquiera me he dado cuenta. Tengo el concepto de que soy una persona, de que he nacido, de que voy a morir, de que tengo que pasarlo bien. Tengo ese concepto, es un pensamiento que está ahí atornillado. El tornillo incluso se ha oxidado, de manera que es prácticamente muy difícil sacarle. Y eso tiene que cambiar, ese pensamiento tiene que cambiar radicalmente, tiene que desaparecer. Si no, la comprensión no es posible. La comprensión parece una meta, la comprensión está siempre, porque uno siempre tiene la respuesta. ¿Qué no había conmigo? Había alguna persona conmigo. Había la persona que yo creo ser conmigo. Y la intrincada madeja de todas sus intimidades, de todas sus aversiones, de todos sus odios, de todas sus atracciones, esa intrincada madeja estaba conmigo. Me inquietaba yo por algo. Si uno no hace esta pequeña indagación consigo mismo, él consigo mismo, no puede tener su propia respuesta. Su propia respuesta es lo único que le va a valer, lo único que va a disolver toda esa maraña de engaño, lo único que puede disolver lo que esa maraña de engaño produce, que es un pozo de frustración y de sufrimiento, de intranquilidad y de incomodidad con uno, que uno dice, yo es que no me soporto. No quiere decir que yo no me soporto. Lo que está diciendo es que no soporta el concepto que tiene de sí mismo, representar ese papel, y que no es capaz de desnudarse de ese papel.
que no es capaz de arrancarse la máscara y tirarla, de que no es capaz de arrancarse totalmente esa representación tonta que tiene que hacer de sí mismo como si él fuera alguien. Pero ¿qué representación hace un niño de qué? Cuando un niño es un bebé, ¿qué representa? ¿A quién quiere agradar con sus actos? Todos los mayores dicen, ¡ay, me ha sonreído, fíjate, me ha sonreído! Eso quiere decir que me reconoce. Inmediatamente le asientan pensamientos. Pero ¿a quién quiere agradar o desagradar el niño? ¿Qué concepto tiene de padres y de madres, de hermanos, de esposos, de novias, de amores, de nada? Por eso se le mira con tanta limpieza. El niño no tiene ningún concepto de sí mismo, no está representando nada, no tiene ninguna pose. Y eso es lo que se trata por todos los medios, de ver con la proposición que no había conmigo, de que la desnudez original aparezca, de que uno se dé cuenta de qué es lo que no había conmigo. Aquí se ha dicho, conmigo no había el personaje, no había lo que yo llamo yo. ¿Y qué implica lo que yo llamo yo? Uno tiene que tirar de todos esos hilos, sentarse un rato consigo mismo, si se puede decir así, para ver qué no había. E insistir en ello un día y otro, hasta que quede completamente disuelto el concepto. ¿En qué me tengo yo a mí mismo que yo soy? ¿En qué me tengo yo a mí mismo que yo soy? Nadie está libre de esa idea. Esa idea es muy poderosa y tiene que ser disuelta, totalmente erradicada, totalmente disuelta, hecha desaparecer. Uno debe de quedar completamente desnudo, primero para sí mismo, sin ninguna pose para sí mismo, se mire en el espejo y no vea a nadie. Lo que aparece en el espejo es un reflejo, como decíamos el otro día. Si ves un grano en el rostro del espejo, no vas a quitar el grano al espejo. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que hay en el espejo no eres tú. Quien tiene una idea de sí mismo está viéndose continuamente en un espejo. Tenga el espejo delante o no, se está viendo en el espejo. Está viendo el cuerpo, el rostro, todo, los años, las arrugas, está viéndolo todo. Y está disconforme con ello, o muy conforme. Ay, soy lo más bello del mundo. Ay, fíjate cómo pasan los años. Esto se arruga. Es que no estoy conforme con ello. Y eso crea una desazón, una desesperación, una no conformidad con la cual es imposible comprender. Por eso esa proposición es tan importante, la primera. ¿Qué no había conmigo? ¿Qué no había conmigo? Si es sabio puede preguntarse, ¿estaba mi sabiduría? Si es tonto puede preguntarse, ¿estaba mi necedad? Mejor dicho, si es sabio puede preguntarse, ¿estaba esta sabiduría? Este objeto sabiondo, ¿estaba conmigo? Y si es tonto puede preguntarse, ¿estaba conmigo este objeto tonto? Y si es bello puede preguntarse, ¿estaba conmigo esta belleza? Y si es feo puede preguntarse perfectamente, ¿estaba conmigo esta fealdad? Y si cree que comprende puede preguntarse perfectamente, ¿estaba conmigo esta comprensión? ¿Estaba? ¿En qué me comprendía yo a mí mismo que yo era? ¿Me conocía yo a mí mismo? ¿Con cuánto detalle? Y ahí el conocimiento pega
el estallido. El conocimiento no me conoce. No me conoce. Yo no me puedo poner a mí mismo en términos de conocido y decirme me conozco. Como si fuera otro. Eso es una imposibilidad. Y al mismo tiempo es completamente cierto. Me conozco, pero no como si fuera otro. Y más aún, más profundamente aún, puedo decirme con toda claridad, ni me conozco, ni no me conozco, estaban conmigo. Ni lo uno ni lo otro. El conocimiento no tenía ninguna función. No estaba. Todo es muy verdadero mientras está. Todo es muy evidente. En este mismo momento se está sentado escuchando. Es verdaderísimo. Muy verdadero. Pero al mismo tiempo no estaba. Y no hay ninguna contradicción. Ninguna. Solo hay contradicción para el que quiera agarrar algo. Muy verdadero, estoy escuchándole. Lo escucho. Las proposiciones calan, pero no estaban. Yo no escuchaba. Yo no sabía. Jamás yo había oído proposición alguna. No había mundo. No había ego. No había yo. Eso debe verse con tal claridad que uno le pierda totalmente el terror y que deje de ser otro, uno que lo está viendo desde fuera, para tener la convicción clara de que está viéndose a sí mismo. Si eso no se produce, entonces la frustración, la desazón, la agonía continúan. Últimamente hay gentes que están en un estado, es un estado donde el fuego es muy intenso. ¿Qué es el fuego? El fuego es la conversión del corazón, porque comprender con la mente no es suficiente. Si el corazón no comprende, con la mente no es suficiente. Vendrá un golpe de ira, vendrá un golpe de deseo, vendrá un golpe de lo que quiera que venga, y todo se vendrá abajo. Y entonces uno se hará reproches, o no se los hará. Con lo que yo comprendo, ¿cómo es posible que me ocurra esto a mí? Es que es falso. Con lo que yo comprendo es totalmente falso. Con lo que yo comprendo es totalmente falso. No había ninguna comprensión. Lo que quiera que es, no se comprende, no necesita comprenderse. Solo ahora, en este mientras en el que se está escuchando, en el que se ve todo, y yo no digo es totalmente falso. No lo digo porque se está viendo. Pero sí digo, no estaba, hace un instante no estaba, y dentro de un instante ya no está tampoco. Y las dos cosas son verdaderas. ¿Cuál de las dos es más verdadera? Aquella que mejor le revela a uno. ¿Cuál es la que mejor le revela a uno? ¿Qué no había conmigo? Esa es la que mejor le revela. Lo que conmigo nombra queda completamente desnudo de todo concepto. Desnudo de todo concepto. Desnudo de todo. Desnudez pura. Pura de todo atributo. Pura de toda cualidad. Pura de todo yo. No es una purificación, porque eso no ha sido aceptado. No ha salido nunca de sí mismo. No ha entrado jamás en el nacimiento. No está siendo afectado por todas las cualidades y atributos que a su alrededor giran
vertiginosamente, no está siendo aceptado. Y eso hay que comprenderlo muy claramente. Con esa sola proposición casi sobran las otras dos. ¿Qué no había conmigo? El rosario es largo, pero si uno no lo hace, todo lo que cree verdadero, que son sus recuerdos, toda esa densa adherencia que está hecha solo de recuerdos, de cosas que ya no existen, toda esa soga, esa maroma de barco que le tiene a uno arrojado, no se disuelve sola. Es más, quien no hace la proposición no quiere que se disuelva. ¿Qué? ¿Por qué hacer la proposición? Como se ha dicho muchas veces, ¿por qué preguntárselo si uno estuviera en paz? Si realmente su satisfacción fuera completamente coincidente con su ser, no se haría la más mínima pregunta de nada, ni lamentaría perder nunca nada, ni esperaría alcanzar nunca nada. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Hay un sufrimiento de fondo, constante, y luego hay lamentos y quejas constantes. Luego no hay satisfacción. Y si no hay satisfacción, uno va donde quiera que su insatisfacción le lleve, porque la insatisfacción susurra: ay, aquí estarías bien, tómate esto, haz aquello, así conseguirás. Y va allí y no hay nada. Sigue. Entonces viene el maestro, y el maestro le propone: haz la proposición. Si no se propone hacer la proposición, el maestro no dice nada si no le pregunta. Hazlo. Pregúntate. No es un hacer con las manos, no es un hacer de que sea un trabajo, es una autoindagación. ¿Qué no había conmigo? Y eso es tan claro, tiene tanto deseo de expresarse, que suelta inmediatamente toda la letanía, las intimidades más íntimas que uno no había reparado en años. Todo sale. Todo sale. Incluso uno se asombra, se pasma, es posible. Pero es posible si yo me creía bondadosísimo y la verdadera raíz de toda mi bondad es solo egoísmo. No soy bondadoso. No he hecho una sola obra buena, pura. Siempre todas son interesadas. Eso lo tiene que ver uno por sí mismo. Para que deje de juzgarse a sí mismo como bueno y a los demás como malos. No hay los demás. Hay una obra de la que uno está orgulloso. Hice tal cosa en tal ocasión, de la cual yo me siento muy orgulloso. Si uno se pone a hacer la proposición, que no había conmigo, llega, estaba conmigo esta obra. Este bien que yo hice estaba conmigo. Y tiene la respuesta: ¿por qué razón hice yo este bien? ¿Es un bien puro? ¿Por qué razón hice yo este bien? Y sigue tirando el hilo. No había nada, realmente era un bien puro, una obra buena pura, es decir, limpia, sin esperar ninguna recompensa. No fui recompensado por ello. Incluso antes de hacerlo, solo con la idea de hacerlo. ¡Ay, voy a hacer tal cosa! ¡Qué bien, qué buena es! Entonces uno se siente hacedor.
Y ese es la peor raíz de toda frustración, el hacedor. Porque el hacedor siempre quiere ser pagado. Siempre. Diga lo que diga, siempre quiere paga. Y cuando la obra es mala, ay, yo no quería hacerlo. Salió. Entonces sí, yo no quería hacerlo. Incluso si uno lo hace adrede, voy a hacer una maldad expresamente. Es siempre egoísta. Uno tiene el beneficio. Todo eso sale con la proposición. Y si toda esa egoicidad no se ve, no puede ser evacuada, expelida, odiada, echada fuera, arrojada. No puede ser, porque uno no lo ve. Tiene el concepto de que uno es eso. Es el modelo, es el perfecto. Frente a cuyo modelo, que es uno, todos los demás cojean de algo. Entonces los demás están siendo constantemente vigilados. Uno no se vigila, vigilan los demás. Si eso cambia, si es uno el vigilado a través del ejercicio de la proposición, los demás pierden totalmente representatividad y son olvidados. Si hacen como si no hacen, los demás no existen. Estoy hablando solo del estado de vigilia, porque claro, cuando uno se pone a hacer estas proposiciones, que son muy altas en sí mismas, tienen la potencialidad total, pero si uno no empieza desde el cimiento, si uno empieza por el tejado, deja de pasar toda esta criba, y todo eso continúa ahí. Dices, sí, yo ya he visto, no hay nada conmigo. Y me veo a mí mismo, veo lo que conmigo significa. Pero todo esto sigue ahí. Como una densa adherencia, se decía que hace años, algo muy espeso, una pez negra, como chapapote, ponías el pie y era imposible quitarse eso de encima. Si eso no se hace, eso sigue ahí. Entonces, ¿cómo va a haber paz? El otro día hablaba. El estado del comprensor, no es un estado de paz ni de guerra, no es nada nombrable, no es un estado simplemente. Ahí coincide, como he dicho, todo. Él ve todo, muy verdadero, está hablando muy verdadero. Pero al mismo tiempo sabe, nada de todo esto está. No necesita decir que es falso, es más profundo, nada de todo esto está. Y se está viendo sin verse, no se ve como un objeto exterior, no se ve como un objeto exterior. Sabe, esto que veo no ha venido ni va a ninguna parte cuando ya no lo veo. Luego no sale nunca de mí. No es otro que mí mismo. Una identidad completa, sin identidad, porque no se hablaba, no era necesario decirlo. Es difícil, muy difícil expresar. ¿Por qué volvemos siempre al comienzo, a la labor de tapa, a la labor de despeje? Porque no se puede dar por terminada. Esa viene con cada instante. En cada instante puede aparecer la fiera. Y en cada instante uno debe saber que la fiera puede aparecer y estar totalmente prevenido. ¿Qué es la fiera? Muy venenosa, pero
haberse tomado todo su veneno. Y entonces la fiera se vuelve mansa, como decía el otro día, ante la proposición: ¿qué no había conmigo? La mente deviene totalmente disciplinada, enseña con toda claridad todo lo que no había, y eso tiene caminos sin fin. No hay días suficientes para ver todo lo que no había conmigo, porque lo que trae cada día no estaba, sea lo que sea. Y no se puede resolver de un plumazo, decir desde por la mañana, nada de todo esto estaba, y después entregarse completamente, porque uno entonces no ha salido de las garras de su propia ignorancia de sí mismo. ¿Qué es su propia ignorancia de sí mismo? No es un insulto, no es una palabra peyorativa que esté llamando a nadie deforme. Ser ignorante es ser sufriente, es estar totalmente desazonado, es estar totalmente inquieto, es estar totalmente disconforme, es estar totalmente frustrado. Eso es ignorancia, no es ningún insulto. Y es aceptarlo, es decir, es que yo estoy frustrado, y decirlo con toda la aspereza con la que se lo dice uno cuando está en ese estado. Es que no me sale una a derechas, nada de lo que planeo sale. ¿Y por qué iba a salirte? Es igual que soñar. ¿Por qué iba a salirte alguna derechas? ¿Quién va a un sueño y dice, tengo que soñar lo que a mí me da la gana? Tengo que soñar lo que yo quiero porque me apetece. Y si no me lo da el sueño, yo me agarraré un cabreo monumental. El sueño tiene que ser el que yo decida. ¿Por qué iba el sueño a ser el que tú decides? ¿Por qué iba a ser la vigilia la que tú decidas? Así que la frustración es simplemente ignorancia. La ignorancia no es un insulto, dolor, ansiedad, frustración, desazón. Todos son palabras para ignorancia. Uno no sabe y no quiere saber. Por eso hay que hacer todos los días la proposición. Todos los días, que no había conmigo. Que no había conmigo. Hasta que eso quede completamente arrasado. Porque si no, no desaparece. Uno de sus síntomas, uno de los síntomas de que la proposición está haciendo efecto, se ha dicho aquí, es el amor del maestro. El maestro es el primer sorprendido. El maestro es el primer sorprendido, porque él no hace nada. No hace nada. No tiene la convicción de ser maestro. No es para él un concepto, ni tiene pose de nada. Él mismo hace la proposición todos los días. Con todo lo que acontece todos los días. Ha devenido para él algo completamente natural. Y si no lo hace, caería sin duda en la trampa. Caería sin duda en la trampa. No se puede decir he comprendido, como no se puede decir he comido ayer. No se puede decir he comprendido, hace 10 años que yo comprendí. Eso es falso. No se puede decir comprendí esta mañana, no se puede decir tuve un vislumbre. Todo eso es falso. No se puede decir ay, mi estado es ahora de una paz. Es falso, es un estado. Y la realidad no es un estado. No es un estado.
Porque no hay nadie diciendo hay esto o no hay esto. Es una unidad, sin conocimiento. De manera que uno de los síntomas de que esa comprensión mental está traspasando las fronteras, o de que uno hace realmente la proposición, o de que la proposición se está comprendiendo y está haciendo su efecto, aunque uno no se la diga, uno de sus síntomas es que la comprensión baja al pecho, y el pecho se incendia, como decía. Vuelvo a decirlo, ¿por qué no? Se incendia, se torna intenso, se siente una intensidad fuerte dentro. No voy a poder soportarlo. Sí, ya lo creo que vas a poder. Porque si todo se queda como está, no hay comprensión. ¿Qué quiere decir todo se queda como está? La conceptualización interna de uno mismo, esa imagen que está atornillada, como he dicho al comienzo. Ese ego, si se queda como está, si no es tocado, si no manifiesta a lo largo del día ninguna sensibilidad particular, diferente, entonces no hay ninguna comprensión. No es menester que yo lo diga. Por mucho que se diga, por mucho que se escuche, no la hay. Hay que decirlo muchas veces, como he dicho, porque el primero en pasar por la criba es el maestro, el primero en pasar por la criba, a cada instante. Herrera dice, y una vez comprendido le dicen, dice, ¿el ego ya no vuelve? Dice, no, el ego vuelve siempre. El ego vuelve siempre. Eso tiene que ser, eso tiene que hacerse a cada instante, todos los días, siempre, pero deviene una naturaleza, deviene enteramente natural. Solo es esforzado cuando se comienza. ¿Y cuándo se comienza? Uno no puede decir yo comencé hace 20 años. Se comienza cuando se comprende y se acepta que el estado egótico que uno tiene es el que es y que está como está debido a eso. Entonces es cuando se comienza. Entonces es cuando realmente uno empieza a escuchar al maestro. Si no, no le ha escuchado nunca, por mucho que haya venido a escuchar. Si no, no. Bien dicho está. Ignorancia. No es un insulto, porque uno puede ser muy sabio, ser la enciclopedia del Espasa, saber todo de todas partes y de todos los vecinos y de todos los gobiernos y de toda la historia, saber todas esas cosas y sin embargo ser un ignorante. ¿Por qué? Porque está desaforado, porque hay frustración, porque no puede parar. Eso es ser ignorante. Es muy increíble. Alguien me decía hace poco, muy aficionado a las mujeres, es que claro, eso es tan rico. Digo, sí,
Muy rico. Pero no es suficiente, ¿verdad? Porque si no, no estabas aquí escuchando. No, no es suficiente. Y te diré más. Solo te aporta desesperación. Tu estado es verdaderamente desesperado, ¿no es cierto? Pues sí, ahora que lo dices. Claro. Al menos tienes esa capacidad de aprender de tus propios errores, cosa que más allá de los 30 o 35 años es muy difícil porque se tiene una costra, como los Galápagos, dura como piel de elefante. Sí, nada me ha dado nada. Yo esperaba, pero nada me ha dado nada. Y por eso esa desesperación y frustración. Digo, ¿no será mejor dejar de pedir, ver el concepto en que te tienes? ¿Qué te debe a ti el mundo? ¿Qué te debe a ti lo que llaman vida? ¿Qué te debe? ¿Está escrito en alguna parte? ¿Qué le pides que te lleve a ti? A ti. Que te lleve a ti. Eso no se vio nunca ni nunca se verá, porque tú no eres un cuerpo contenido en un mundo. Muy bien. Elimina tu ignorancia. Hazte la proposición que no había conmigo. Encuentra quién eres. Mira minuciosamente todo lo que no había. Deséchalo sin piedad. Deséchalo sin piedad. Atrévete a cortarlo la cabeza. Muy bien. ¿Qué dice mi querido Damián? Bien cansado. ¿Qué no había conmigo? ¿Lo sabes tú que no había conmigo? No lo des nunca por sabido. Muy bien. Que no había nada. No lo des nunca por sabido. Piececita, piececita, es un puzzle. De arriba allí Maharaj decía a la gente, no tenga usted prisa. El conocimiento no se aprende en un día, ni en dos. No tenga usted prisa. El conocimiento no se aprende en un día ni en dos. ¿A qué conocimiento se refería? Ningún conocimiento se aprende en un día ni en dos. Las carreras llevan muchos años. Los temarios de las oposiciones llevan muchos años. Y mucho estudio. ¿Por qué de repente aquí va a escuchar uno la proposición que no había conmigo y ya está todo resuelto? Puede estarlo, sin duda alguna, si hay esa dotación. Pero no tengas prisa, aunque haya esa dotación, hazlo.
te sorprenderá. Y si has sido sorprendido, volverás a serlo. Porque nadie dice, yo comí ayer y ya está. Y mucho menos nadie dice, yo como ayer. A mí no me pongas que yo siempre como ayer, ¿verdad? Y como yo ya he hecho la proposición, ya la hice ayer. Yo ya pasé por ahí. El ego simplemente. Él no tiene ese tipo de ideas y dice, sí, estuve ayer, pero también hoy. Me echaron ayer, pero a lo mejor hoy me quedo. ¿Sí? Siempre vuelve. Hay que conocerlo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? No debe de venir completamente panorámico. Panorámico total. Porque si solo ve con un ojo por un agujerito, todo lo demás no lo ve. Y es tanto que llena horas del día. La mente no para. No para, y como ella no para, tú no debes de parar. No que te vayas a pelear, no. Solo ver. Eso es más que suficiente. Solo ver cómo trabajas, simplemente. Los magos son muy difíciles de captar sus trucos, y sin embargo todo lo que hacen es un truco. ¿Por qué? Porque no hay atención. En el mar es muy difícil, tú te acercas al mar y dices, no hay nada. Te quedas un ratito, un cuarto de hora, miras con atención y de repente ves gambitas. Las gambitas, los camarones son transparentes y así a primera vista no se ve. Si miras con un poco más de atención, terminas viéndolo y ves muchas cosas que antes no habías visto. Que no hay nada. Nada era. Ya está. No está. Esa proposición ya la hice ayer. Ahora voy a pasar a la otra. ¿Comprendes? Si la frustración está, es que la comprensión no está. Si la frustración está, si hay la mal mínima queja, bueno, yo digo queja por decir algo, es decir, si no está el estado de unidad, entonces está la queja, la que sea. No se trata de estar en paz un ratito y que luego venga algo, ¡ay, qué susto! Dios mío, con lo bien que estábamos ahora, y fíjate. ¿Y de dónde se va la paz? Eso no es nada, eso. No se trata de estar. Muy bien. No ha dicho nada, querido Daniel. ¿Estás de acuerdo? Está de acuerdo, claro que sí. ¿Qué dice Maripaz? Panorámica total. Una panorámica total. Yo he comprendido. Panorámica total. Olvídate de si he comprendido o no he comprendido. Una panorámica total para el flujo de los pensamientos. Y cuando vengan los ásperos, como cuando vengan los suaves, que ya están aquí. Míralos. Y si te dan un cogotazo en ese momento, que no te vuelvas hecha un basilisco. Dice, un cogotazo. Acaba de darse un cogotazo. Eso quiere decir panorámico. Porque si no, solo es un agujerito por donde mira uno.
Es fácil escuchar. Dice, mamá lo prepara todo de tal manera como a los niños. Y mira, preparar la papilla, que coge la cuchara, te lo pone en la boca y el niño ya solo tiene que tragar. Mamá lo prepara todo de tal manera que solo hay que tragar. Pero no, a partir de tragar, todo el trabajo es tuyo. Porque si no, no se digerirá. Y si no se digiere, no alimenta. El síntoma, ya lo he dicho, ignorancia y desesperación, desazón. ¿Es la misma cosa? No hay ningún insulto. ¿Se comprende? ¿Es la misma cosa? Muy bien. Mi querido Benjamín, ¿qué dice él? Dice, hay charlas en las cuales las proposiciones son los más altos, son sublimes. Y luego dice, pues yo no acabo de comprender, no estoy lleno. ¿Verdad? No estoy lleno. Eso sí. Eso. Las proposiciones no han hecho todo su trabajo. No estoy lleno. Algunas veces ya se hacen charlas de qué bien habla, es sublime, pero yo sigo sin estar lleno. Entonces, es sublime, pero yo sigo sin estar lleno, ellos solo hablan. Sigue habiendo ahí eso sí. La proposición es muy buena, muy eficaz, que no había conmigo, pero hay que trabajarlo. Lo mismo que los chicos van y estudian en las escuelas, en la universidad, en los libros, para probarlos, simplemente para memorizar. Pues igual, si no haces ese trabajo contigo, no hay modo de resolverlo. No hay modo. Sí, se puede comprender. Cuando la proposición es sublime se comprende. En ese instante se comprende, pero ello siempre vuelve. ¿Verdad? En ese instante se comprende. Qué bien se está contigo, qué bien se está con el maestro. Con el maestro se está siempre, lo lleva uno dentro. Porque si uno no oye, si uno es sordo, aunque el maestro hable, está ahí dentro siempre. Nada más. Qué maravilla. Muy bien. Bueno. Justo. Sordo como una tapia. Si uno es sordo como una tapia. ¿Sí? Bueno. ¿Qué dijo José Manuel? Que no has dicho nada. Qué bello, estaba pensando en qué bello. Claro que sí, es bello. Totalmente bello. Pero feo también es bello. Bueno.
de las peores materias, incluso basuras, se hacen verdaderas maravillas. No hay nada que visto de una cierta manera no sea bello. ¿Quién dice feo? El Leo, siempre. Right.